Hola, en esta oportunidad resolveremos la pregunta acerca de ¿cuál es el juez que debe resolver sobre las pretensiones de la demanda? Esta pregunta nos va a permitir precisar o establecer a qué juez debemos dirigir nuestra demanda. Esta pregunta nos va a permitir establecer cuál de los diferentes funcionarios judiciales que tienen idéntica función en la ley es el llamado a conocer del asunto que necesitamos tramitar. En la doctrina hay un concepto que es el de la competencia del juez. ¿Acaso todos los jueces de la República no administran justicia? Sí, todos administran justicia, pero la ley organiza la función judicial para que podamos saber de antemano cuál es el funcionario que debe conocer de cada asunto, para que no se presenten situaciones en las que varios funcionarios eh, tengan incertidumbre de si le toca a él o le toca a él, si le toca a este o le toca a otro funcionario. Para eso, la doctrina desarrolla el concepto de los factores que determinan la competencia. Antes de precisar cuáles son esos factores y cómo se aplican, recordemos brevemente algo que ya habíamos mencionado en otros videos, y es que la función judicial, la función jurisdiccional, es la misma jurisdicción, es, es parte de la función pública que cumple el Estado administrando justicia. Y la competencia, para este caso, debe entenderse como un límite de esa función de administración de justicia. Es en virtud de la competencia que podemos precisar cuál de los diferentes funcionarios judiciales es el que debe conocer de cada uno de los asuntos. Hechas esas precisiones, pues ahora sí, establezcamos cuáles son los factores que determinan la competencia para poder contestar la pregunta que planteamos al inicio. Y es cuál es el juez que debe conocer, cuál es el juez que debe resolver sobre las pretensiones de la demanda. Pues el primer factor o enunciémoslos primero, el primer factor podríamos decir es el factor objetivo. El segundo será el factor territorial. Luego tendremos un tercer factor que es el factor subjetivo. Otro factor luego, en cuarto lugar, que sería el factor funcional, para luego concluir con un factor de conexión. Pasemos a explicar cómo se aplica cada uno de esos factores. En primer lugar, el factor objetivo. Este factor objetivo comprende dos aspectos que son bien sencillos. El primero de ellos es la naturaleza del asunto y el segundo es la cuantía. Para saber cuál es el juez que debe conocer de cada demanda, pues tendremos que advertir sobre de qué trata o de qué versa esa demanda. Así, por ejemplo, si se trata de una acción indemnizatoria o una acción que busca la indemnización de perjuicios por la responsabilidad del Estado, por la naturaleza de ese asunto, el artículo 155, por allá numeral sexto del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, el CEPACA, señala que por tratarse de ese asunto es el juez administrativo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo quien deba abocar el conocimiento de ese asunto, por la naturaleza del asunto. O en otros casos, el artículo 22 del Código General del Proceso advierte que si el asunto a tratar se versa o se trata de un divorcio entre cónyuges o se trata del trámite de la adopción de un menor de edad, por tratarse de ese asunto, será el juez de familia quien se encargue del conocimiento de ese caso. Eso por la naturaleza del asunto. El otro aspecto que comprende ese factor objetivo, decíamos, es el de la cuantía.
Y el tema de la cuantía nos lleva a el artículo 25 del Código General del Proceso. Y es que en procesos como los procesos civiles, en el Código General del Proceso se establecen unos rangos de cuantía que nos van a servir para asignar competencia. Así, por ejemplo, en esa norma encontramos que hay asuntos que son de mínima cuantía, que son de menor cuantía y que son de mayor cuantía. Y allí nos precisan que son de mínima cuantía aquellos asuntos cuyas pretensiones patrimoniales no exceden 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es decir, para el año que cursa, para el año 2024, teniendo presente que en Colombia el salario mínimo mensual es de 1.300.000 pesos, pues bastará multiplicar ese valor, el 1.300.000 pesos, por 40 para saber que para este año serán de mínima cuantía aquellos asuntos civiles cuyas pretensiones patrimoniales no superen o no excedan de 52 millones de pesos. Y aquí entonces hay que tener presente que cada año hay una variación en el salario mínimo mensual. Por tanto, cada año se actualizan esas cuantías dependiendo de los rangos del artículo 25. Y si son de mínima cuantía aquellos asuntos que no superan para este año los 52 millones de pesos que tendríamos sobre la competencia, pues que artículos como el 17 del Código General del Proceso le asignan el conocimiento de esos asuntos de mínima cuantía a los jueces de pequeñas causas y de competencia múltiple. Y advierte de la misma norma que si en ese municipio todavía no se han creado ese tipo de juzgados, pues corresponderá al juez civil municipal del lugar el conocimiento de ese asunto que es de mínima cuantía. El asunto de mínima cuantía además tiene otra característica y es que se va a tramitar en única instancia, es decir, no va a existir la posibilidad de apelar los autos o la sentencia que se dicte por parte de ese funcionario judicial. Y como ya habíamos visto en otro video, que el asunto sea de mínima cuantía también va a permitir que las personas que no tengan la calidad de abogados puedan litigar en causa propia en esa cuantía. Ahora, nos dicen que son de menor cuantía aquellos asuntos que superen los 40 salarios mínimos mensuales y que no excedan de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, aquellos asuntos que superen los 52 millones de pesos, pero que no excedan 195 millones de pesos para este año 2024. En esos casos, cuando el asunto sea de menor cuantía, será el juez civil municipal quien conozca de esa demanda, quien tramite ese asunto en primera instancia y, de ser el caso, si se necesita apelar un auto o si se requiere apelar la sentencia, en ese asunto será el juez civil del circuito quien aboque el conocimiento en segunda instancia. Estas dos precisiones nos las hacen por allá los artículos 10 y 18 del Código General del Proceso y el artículo 33 del Código General del Proceso. Ahora bien, serán de mayor cuantía aquellos asuntos que superen o que excedan los 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, para este año 2024 aquellos asuntos que superen los 195 millones de pesos. En ese caso, será el juez civil del circuito quien conozca el asunto en primera instancia y serán los tribunales superiores de distrito judicial quienes conozcan de esos asuntos en segunda instancia. Es decir, si el auto del juez civil de circuito o si la sentencia del juez civil de circuito llega a ser objeto de apelación, será el Tribunal Superior de Distrito Judicial quien aboque el conocimiento de ese asunto de mayor cuantía en segunda instancia. Esto según lo previsto en artículos como el 20 del Código General del Proceso y el artículo 31. Y entonces,
podríamos dar un ejemplo, ¿no? Si se trata de una obligación que no se ha cumplido y el monto a reclamar, lo que se adeuda, lo que se debe, es de 20 millones de pesos, de acuerdo con los rangos de cuantía que acabamos de explicar, pues fácilmente entenderemos que ese asunto corresponderá al juez de pequeñas causas y competencia múltiple por ser de mínima cuantía. Y esto lo trataremos luego en otro video cuando tratemos de explicar cómo se determina la cuantía en algunos asuntos. Eso en lo que tiene que ver con el primer factor, que es el objetivo. El segundo factor que sirve para determinar la competencia se llama factor territorial. Y el factor territorial eh, nosotros lo encontramos eh, descrito en el artículo 28 del Código General del Proceso. Y ya en la doctrina, para explicar este factor, nos hablan de la existencia de unos fueros o de unos foros. Se habla por allá del fuero del domicilio o fuero general, del fuero real o reicitae, del fuero contractual, del fuero hereditario, del fuero de la gestión administrativa, en fin. Para efectos de dar una explicación sencilla acerca de cómo aplica el factor territorial, pues nos vamos a limitar a las reglas del artículo 28 así. El factor territorial nos va a servir para poder saber en qué lugar del territorio debemos presentar nuestra demanda, ¿cierto? Y aquí hay que tener presente que la organización judicial en Colombia se da en distritos judiciales, en circuitos judiciales y en municipios. Entonces yo no podría presentar mi demanda al Tribunal Superior porque yo quiero hacerlo así. Es que a mí me parece que hay más garantía haciéndolo así, ¿no? La ley no lo permite hacer de esa manera. La ley me va a decir lo siguiente. La ley me va a decir, usted debe acatar, debe respetar esta organización judicial y en aplicación de este y otros factores que determinan la competencia, debe presentar la demanda al juez que se le señale en la ley. Ahora, ¿cómo podríamos explicar el factor territorial sin tanta teoría dura, de una manera más práctica? Podríamos decirlo así. Si vamos a demandar a una persona o un sujeto, la ley establece como regla general que presentemos la demanda ante el juez del domicilio de ese sujeto. ¿Y qué es el domicilio? Pues el domicilio no es otra cosa que un atributo de la personalidad que busca relacionar a las personas con aquellos lugares donde la persona habitualmente ejerce sus principales intereses económicos o sociales. Y el artículo 28 me dice, bueno, pero cuando usted vaya a demandar, no a uno, sino a dos, a tres, a cuatro, a cinco personas, y cada una de ellas tenga domicilio en un lugar del territorio diferente, no se preocupe. Usted como demandante puede elegir en cuál de esos lugares va a presentar su demanda. Usted demandará a un señor que tiene domicilio en Bogotá, otro que lo tiene en Cali y otro que lo tiene en Barranquilla. Pues usted elige si quiere en Bogotá, en Cali o en Barranquilla presentar esa demanda. Ahora, el mismo artículo 28 me dice, pero si su demandado, si la persona a la que usted va a demandar no tiene domicilio en Colombia, lo tiene en el exterior, está domiciliado en Madrid, en España, o está domiciliado en Miami, en los Estados Unidos, o en París, en Francia, pues usted no necesita ir hasta esos lugares a presentar la demanda. La ley permite también que en ese caso usted como demandante pueda presentar la demanda ante el juez de su propio domicilio. Entonces, no importa que mi demandado esté en esos países, yo lo puedo demandar por regla general ante el juez del domicilio del demandante. Y como lo habíamos visto en el video anterior, si ni siquiera conozco el domicilio o el lugar de notificación o de citación de mi demandado, entonces ¿en qué lugar presento la demanda? Pues en ese caso ya lo habíamos explicado, en ese caso también la ley permite que la demanda se presente ante el juez del domicilio del demandante, solo que en ese caso se debe acudir a la posibilidad del emplazamiento que veíamos en el video anterior.
Y a esto es a lo que se le llama el fuero del domicilio o fuero general. Hay otro fuero que la doctrina llama fuero real dentro de este factor territorial. Y en ese fuero real, lo que determina la competencia ya no es el domicilio del demandado. Ya ese aspecto no lo tenemos en cuenta. En virtud del fuero real, que se aplica cuando se demanda para ejercer algún derecho real, como cuando usted, por ejemplo, va a tramitar una demanda de restitución de tenencia, una demanda en ejercicio de la acción posesoria, una demanda de declaración de pertenencia, una demanda para imposición, modificación o extinción de servidumbres, una demanda de expropiación, una demanda para tramitar un divisorio, entre otros. No nos interesa ya en esos procesos el domicilio del demandado, no. Solamente nos va a interesar el lugar donde esté ubicado el bien objeto del litigio. Así, por ejemplo, si usted va a presentar una demanda de pertenencia y sabe que el titular del dominio de ese inmueble está en Bogotá, pero el bien, la finca sobre la cual usted va a tramitar la pertenencia se ubica en la ciudad de Cali, pues no me interesa que el dueño de la finca tenga domicilio en Bogotá, solo me importa que la finca está ubicada en Cali. Y es eso lo que me va a determinar la competencia. Es el juez de Cali el que va a conocer de esa demanda de pertenencia. O lo mismo va a suceder en un proceso de restitución de inmueble arrendado. Aquí lo único que determina competencia es el lugar donde se encuentra ubicada la casa, el apartamento o el local que usted arrendó. No importa que su arrendatario tenga domicilio en otro lugar. Es el lugar de ubicación del bien el que determina la competencia. Eso se conoce en la doctrina como fuero real o de res citae. Ahora, hay otro fuero o foro en este mismo factor territorial que se llama fuero contractual. Y en virtud de él, si el asunto que usted va a tramitar tuvo origen en un contrato o tuvo origen en un negocio jurídico o que involucre títulos ejecutivos como letras, pagarés, cheques, facturas cambiarias de compraventa, etc., la ley le va a permitir a usted elegir si presenta la demanda ante el juez del domicilio de su deudor o, si usted lo prefiere, también va a poder presentar la demanda ante el juez del domicilio del lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. Un ejemplo, usted le firma un pagaré a un banco. El crédito a usted se lo otorgaron en una ciudad diferente donde usted tiene su domicilio, por X o Y razón. El crédito a usted se lo otorgan en Bogotá, en una sucursal de Bogotá de ese banco, pero usted tiene domicilio en Sogamoso. Cuando usted incumpla, usted esperaría que lo demanden en Sogamoso, que es el lugar de su domicilio. Pero en este caso el artículo 28 le va a permitir al acreedor presentar esa demanda o en Sogamoso, que es el lugar del domicilio del deudor, o en la ciudad de Bogotá, porque es en Bogotá el lugar del cumplimiento de la obligación. Entonces allí también se debe tener cuidado. Esto es lo que se conoce como fuero contractual y habrán otros casos, ¿no? Si se trata de la sucesión por causa de muerte de la persona y se va a tramitar el asunto para adjudicar el patrimonio dejado por ese causante, pues en ese caso, el mismo artículo 28 nos habla de un fuero hereditario. Bueno, el artículo 28 dice que la demanda de sucesión con la que se tramite la sucesión se presentará ante el juez del último domicilio del causante y, si éste tuvo varios, al que corresponda al lugar del asiento principal de sus negocios. Eso es el fuero hereditario. Esto podríamos decir en lo que atañe con el factor territorial y la aplicación de estos fueros, pero hay otros factores. Además del factor objetivo, además del factor territorial, hay un tercer factor que es de escasa aplicación, pero existe, que se llama el factor subjetivo. En virtud del factor subjetivo, lo que determina la competencia va a ser la calidad del sujeto que interviene en la relación. Es decir, la calidad especial que puede tener ese sujeto o esa persona que va a demandar o que va a ser demandada. Y así tenemos, por ejemplo, que nuestro Código General del Proceso, el artículo 29, establece este factor subjetivo y lo desarrolla o lo encontramos a modo de ejemplo en el artículo siguiente, en el artículo 30, por allá en el numeral sexto.
Allá nos dicen, por ejemplo, que si en el proceso va a ser parte un Estado extranjero o si en el proceso va a ser parte un agente diplomático, en aquellos casos donde no se le aplica la inmunidad diplomática, para lo cual tenemos recordar el artículo 31 de la Convención de Viena de 1961, de suerte que si, por ejemplo, vamos a demandar a una persona que es la titular del dominio de un inmueble y resulta que esa persona no es una particular, no es una persona cualquiera, sino que tiene la calidad de agente diplomático. Por tener esa calidad especial, no la podríamos demandar ante un juez civil municipal o ante un tribunal superior. Tendríamos que demandarla necesariamente ante la Corte Suprema de Justicia porque así lo establece el numeral sexto del artículo 30 del Código General del Proceso. Ya para efectos de ver en qué casos no se le aplica la inmunidad diplomática al agente diplomático extranjero reconocido por el gobierno de la República, pues tendrá que hacerse una remisión al artículo 31 de la Convención de Viena de 1961. Pero habría otro ejemplo de cómo aplica el factor subjetivo, y lo tenemos en la mismísima Constitución Política cuando nos dicen, por ejemplo, que el juzgamiento penal de altas dignidades como la del presidente de la República o la de los congresistas no la puede hacer otra autoridad diferente de la Corte Suprema de Justicia. El juzgamiento penal de esos funcionarios solamente lo puede hacer la Corte Suprema de Justicia. Y es por eso que a esas personas que tienen esa calidad especial se les denomina como aforados, porque sobre ellas aplica ese fuero especial. Y eso es lo que tiene que ver con el factor subjetivo. Hay otros dos factores que también determinan competencia. Aquí tenemos otro factor que es el factor de conexión. ¿Cuál es el factor de conexión? Pues el factor de conexión es aquel que le va a permitir a un funcionario judicial, a un juez que ya viene conociendo un caso, de conocer también de asuntos que estén relacionados con el caso que ya viene conociendo. ¿En dónde encontramos la aplicación de ese factor de conexión? Lo encontramos, por ejemplo, en el Código General en el artículo 23, en el Código General del Proceso, con un llamado fuero de atracción. Si damos lectura a esa norma, pues vamos a encontrar que aquel juez de familia que ya viene conociendo un proceso de sucesión de mayor cuantía, va a conocer también o podrá conocer también de asuntos que tengan que ver con las causales de nulidad del testamento, con asuntos que tengan que ver con causales de desheredamiento, con causales de indignidad sucesoral y en general con todos aquellos aspectos que se relacionen con esa sucesión. ¿Qué es lo que se quiere con el factor de conexión? Pues que se aplique el principio de economía procesal. Si ya un funcionario viene conociendo ese asunto, permitamos que ese mismo funcionario que el conocimiento de todo aquel asunto que tenga relación con el que viene tramitando. Pero el fuero de atracción no es el único que se aplica con el factor de conexión. Hay otras figuras, por ejemplo, como la de la posibilidad de la acumulación de procesos, que establece el artículo 148 del Código General del Proceso, o una figura que explicaremos luego, que es la del llamamiento en garantía, que permite traer o vincular a este proceso civil que ya está en trámite a aquel otro sujeto con quien tenemos a favor una obligación de garantía legal o contractual. Adelantémonos un poco. Si nos están demandando en un proceso de responsabilidad civil porque con el vehículo en un accidente de tránsito causamos perjuicios y recordamos que ese riesgo lo teníamos amparado con una aseguradora, pues vamos a tener la posibilidad de traer a este proceso, vincular a este proceso a esa aseguradora sin necesidad de tramitar un proceso por separado contra ella, sino traerla a este proceso donde nosotros estamos siendo demandados para que en este mismo proceso y en la misma sentencia el juez resuelva también sobre la obligación que tiene la aseguradora para con nosotros. ¿Para qué? Para que si en ese proceso nos condenan a pagar, pues en la misma sentencia el juez le dé o le imponga la obligación a la aseguradora de que nos reembolse lo que corresponda o que se indemnice por su parte lo que corresponda. Eso en lo que atañe con el factor de conexión. Ya por último, un factor que es el factor funcional. El factor funcional pues simplemente establece el conocimiento de los asuntos en grados de instancia y tiene por regla general
la regla técnica de procedimiento que se conoce como la regla de la instancia múltiple o de la doble instancia. Y en virtud de esa regla nosotros sabremos qué juez conoce en primera instancia de cada caso y quién es el juez que debe o quién es el funcionario judicial que debe conocer de las impugnaciones de sus decisiones, es decir, quién conocerá en segunda instancia. Y para efectos de ejemplo, pues podríamos recordar artículos ya citados. Por ejemplo, en asuntos de menor cuantía, los artículos 18 y 20 del Código General del Proceso, que establecen que en los asuntos de mínima cuantía, en primera instancia conoce el juez civil municipal, en segunda instancia el juez civil de circuito. O artículos como el 20 y el 31 del Código General del Proceso, que señala que en los asuntos de mayor cuantía conoce en primera instancia el juez civil de circuito y en segunda instancia los tribunales superiores de distrito judicial. Entonces, aquí simplemente hicimos una breve mención de esos factores que son los que sirven para determinar quién es el juez que debe resolver sobre las pretensiones de la demanda y esos elementos que se deben analizar antes de presentar las demandas. ¿Para qué? Para que no nos equivoquemos en a quién le dirigimos la demanda y evitemos con ello, por ejemplo, el rechazo de la demanda por falta de competencia. Hasta un próximo video entonces.